Ahora sí, invitándolo a tomar una tacita de café Conquistador, el café 100% ecuatoriano, 100% hecho en Loja, con café arábigo en su totalidad. Lo invitamos al licenciado Lolo Echeverría y agradecerle por estar con nosotros, Lolo, esperarnos estos minutos para iniciar la charla en Punto de Vista. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, Andrés, un gusto saludarle a usted y a Julio, y también un saludo para la audiencia de su programa. Oiga, gracias, Lolo. Igual, cuéntenos, en Quito estuvo lloviendo bastante, pero hace ya un par de semanas me decían que había bajado las lluvias. ¿Cómo están ustedes allá? Porque el clima, el fenómeno del Niño afecta a todos de diferentes maneras. Bueno, parecía que se venía un invierno muy fuerte, pero una semana de lluvias terminó eso y hemos vuelto al verano. Así que ahora estamos en clima seco nuevamente. Mire, increíble, ¿no? Increíble. Eh, Vamos a hablar entonces ahora del clima político, del clima social, de la situación que estamos viviendo post advenimiento de la nueva asamblea y, y del nuevo gobierno. Sin embargo, los otros poderes del Estado siguen siendo los mismos, ¿no? La función judicial, la función electoral, la función del Consejo de Participación Ciudadana siguen siendo los mismos. Así es que empezamos con las preguntas del licenciado Alcides Montilla y luego el licenciado Julio Ayala. Las 9:33, Alcidito, adelante. Claro, gracias, Lolo, y bienvenido como siempre, ¿verdad? Usted sabe bien, como todos los ecuatorianos, que la inseguridad es el gran problema de este país, más que el económico, más que el político, más que el de la salud, el problema de la inseguridad. Allí, el lunes en la noche, en el Guasmo Sur, acaba de producirse una masacre afectando la vida de 4 niños. Dicen que son sicarios. La ministra Palencia en Ecoavisa ha dicho que ya están identificados, no ha dicho que ya están detenidos. Pero eso hace una vez más obligar al gobierno a que defina su plan de seguridad. Alguna vez dijo el presidente Noboa que ya tenía listo el denominado Plan Fénix, pero ya es hora, porque además no solamente que debe exhibir el plan de seguridad, sino que nos debe de decir aquí están los recursos, porque sin dinero los planes pueden ser lo más espectacularmente bonitos, pero sin dinero no hay nada. ¿En qué medida está afectando la inseguridad y la falta de reacción inmediata del gobierno? Lolo, buenos días. Buenos días, Alcides. Bueno, este es uno de los problemas más grandes, pero nosotros tenemos problemas por todos lados. Tenemos el problema de la violencia, la política, la economía, la justicia. Para el gobierno pronto puede aparecer el quinto jinete del apocalipsis, que sería la protesta social. Así que estamos acosados por todos lados. Pero en la violencia, lo que ha pasado en Guayaquil es espantoso, porque eso demuestra que ya vamos acostumbrando a la violencia. No ha desatado la respuesta que debía desatar en toda la sociedad, comenzando por el presidente de la República, como hubiera pasado en cualquier país donde ocurra un crimen tan nefasto, tan horrendo como ese. Y no hay plan, por lo menos no se nos ha anunciado, no se dan los detalles, de manera que solamente tenemos promesas, anuncios, porque el Ecuador, entre otras características, está acostumbrándose a alargar, a aplazar los problemas, no resuelve los problemas. Ese es el principal problema que nos ocurre. Lolo, estamos en este momento en un verdadero estado de guerra con esto de la delincuencia y la inseguridad, que obliga a que las instituciones y el Estado y por ende el ciudadano tomar medidas. En el caso de los militares y de los policías, las medidas tienen que necesariamente basarse en garantías constitucionales que permitan que ambas instituciones enfrenten a la delincuencia. El Estado da los recursos y el ciudadano cooperar denunciando también y ayudando a los uniformados
en este trabajo. ¿Lo podemos conseguir en estas circunstancias o no? Sin duda alguna, hay dos cosas que son indispensables. La primera es la vigilancia de los ciudadanos, a los que hay que dotarles de mecanismos para comunicar esas denuncias, comunicar los problemas que advierten. Esto es factible y algunos gremios han intentado ayudar en la organización de esta vigilancia ciudadana. Y la otra necesidad es que si la violencia ha llegado a niveles tan grandes, que está entre los primeros del mundo, si estamos cerca de llegar a los niveles de Afganistán, entonces algo tenemos que hacer por lo menos para dar la sensación a los ciudadanos de que estamos protegidos. Si los niveles de violencia han llegado a esos términos, tienen que aparecer las Fuerzas Armadas. Los militares tienen que aparecer en las calles. Eso ayudaría, primero, como deterrente para la violencia y segundo, como un mecanismo hasta cierto punto psicológico, pero necesario para hacerle sentir seguridad al ciudadano. Lolo, es indudable que si no hay recursos, no se pueden aplicar eficientemente los planes de seguridad. Hoy día en Ecoavisa, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, hablaba de que ya vamos a recibir la cooperación de Estados Unidos con 200 millones de dólares, de Canadá con 120 millones y de Europa y de Gran Bretaña con otros tantos más. Pero a la vez decía que en el gobierno actual no hay dinero. Tal es así que de los 51,000 chalecos antibalas que compramos, solamente hemos recibido 17,000 y que el resto no lo podemos recibir porque no hay dinero. Entonces, ¿cómo podemos con tan elementales situaciones de tener chalecos para la protección de nuestros policías? ¿Cómo podemos combatir la delincuencia común y organizada que tiene muchísimo más recursos? Entonces ahí viene la pregunta. El ciudadano también tiene que cooperar, como en Colombia, pues cooperó con un impuesto. Claro, hay que ponerle impuestos a los que más tienen, pero el ciudadano también tiene que colaborar porque esta es una misión de todos, no es solamente de unos, sino de otros, Lolo. Bueno, por eso decía que lo que tenemos son promesas, planes a futuro, ofertas, pero no tenemos absolutamente nada concreto. Aparentemente no tenían un plan y se empieza a preparar cuando se llega al gobierno. Eso es inaceptable. Y como se ha dicho, si no se puede hacer nada sin recursos, entonces casi nos ponen en una condición desesperada. Es lo peor que se puede decir. No hay recursos y sin recursos no se puede hacer nada. No es así. Esa no es la manera de alentar a la población a participar, porque la población no va a participar si no conoce cuál es el objetivo y cuáles son las estrategias y si no hay una dirección también para esa participación. De manera que no estamos bien, no es suficiente los anuncios de que se va a resolver los problemas. 9 de la mañana, 40 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el analista político Lolo Echeverría. Las preguntas de mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias. Lolo, buenos días. Dime una cosa, se habla de recursos económicos, pero no hay plata ni siquiera para pagar los sueldos de la burocracia, ni siquiera eso que es elemental y que no se puede atrasar. ¿Podrá en esas condiciones el país tener recursos para invertir? Porque esa es una de las cosas que preocupan. En Argentina, el presidente Milei ha tomado el toro por los cuernos y ha dado medidas de carácter económico dolorosas para la población, pero imprescindibles. Acá en el Ecuador siempre estamos pensando en que voy a ser candidato en las próximas elecciones, en el costo político. ¿Hasta qué punto podemos realmente salvar esta situación con medidas reales, Lolo? Julio, perfectamente atinada la comparación con Argentina, porque ahí vemos dónde están nuestros problemas. Vea usted, en Argentina, 2 días están en el gobierno y ya han señalado medidas muy concretas para asumir el problema.
2 días y ya nos han dicho 10 medidas muy concretas para resolver los problemas. Ahora, esto significa que han estado trabajando antes, que cuando llegan al gobierno ya tienen los proyectos, ya tienen las soluciones y empiezan a dictar ya las soluciones. Y Argentina tiene problemas muy similares a los nuestros. Básicamente, un gasto desaforado que genera déficit cada vez más abultado. Y esto, claro, llega al punto en que no hay ni para pagar los sueldos. Milei también dijo, no hay dinero, no hay dinero, pero inmediatamente tiene las medidas. ¿Cuáles son las medidas? ¿Ya? Reducción de los subsidios, suspensión de la obra pública para encargar a la empresa privada, reducir la burocracia, atender el gasto social, por supuesto, pero facilitar las exportaciones para generar recursos y reducir las rentas a provincias. Pero medidas muy concretas, 10, solo le he citado 6 de las principales. Pero nosotros, ¿qué medida hemos diseñado hasta ahora? Ninguna. Allá también se requiere del Parlamento, pero ya están las medidas concretas. Aquí no hay nada, solo promesas. Esa es la diferencia. Y si no tenemos nosotros los mecanismos para reducir el gasto público, que es el que genera el déficit, no estamos resolviendo absolutamente nada. Pero no será, mi querido Lolo, que el gobierno ejecutivo le manda al legislativo un proyecto de ley de urgencia económica y que seguramente va a ser modificado en muchos aspectos, porque hay aspectos que no los va a tolerar seguramente en la Asamblea. Y entonces luego de eso el presidente dirá pues que el Congreso no le ha atendido lo que pidió y que por eso no se puede hacer nada. Y entonces seguimos en esta circunstancia de que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en cosas elementales. Si el presidente, yo no sé, ¿qué opinas tú, Lolo? Si el presidente del Ecuador hubiera tomado unas medidas un poco similares a las de Milei en la Argentina, ¿qué hubiera pasado en el Ecuador? ¿Cómo estaría, por ejemplo, el sector de la CONAIE? ¿Cómo estaría el sector del correísmo reclamando y gritando a los cuatro vientos, aunque sepan que esas medidas son necesarias? Pero Julio, muchos hemos dicho desde antes que cuando empieza el gobierno es cuando se pueden tomar medidas difíciles. Después ya no, porque ya pierde capital político, se erosiona. La población ya no cree cuando ve que no hay propuestas, que no hay proyecto, que no hay medidas. Mire usted, todos los expertos decían, los analistas y los encuestadores, los asesores políticos decían en Argentina que no se puede ganar elecciones ofreciendo penurias, ofreciendo bajar el gasto y reducir medidas de ajuste, que no se puede ganar elecciones. Milei ha demostrado que eso es mentira, que se puede ganar las elecciones y se puede tener apoyo popular cuando se tiene la decisión de resolver los problemas. Y eso es lo que nosotros no tenemos. No tenemos la decisión. ¿Para qué sirve el capital político? Sirve para gastarlo en las tomas de decisiones, en actos de gobierno. Y si no, ¿para qué sirve el capital político? Si no ha tomado las medidas cuando empieza, cuando tiene mucho apoyo el gobierno, entonces no podemos esperar de que cuando vaya erosionándose la popularidad vaya a tomar las medidas. Entonces será tarde. Ayer veíamos que el candidato Topic le dirigía una carta al presidente de la República, prácticamente conminándolo a que se tomen medidas en el ámbito de la seguridad, como él había propuesto. Se tenía entendido de que Topic iba a ser o asesor o ministro en este gobierno, pero a la hora de la verdad eso no ha acontecido y seguimos marcando el paso en el mismo terreno, porque como tú dices, Lolo, no se ve decisiones drásticas, toma de acciones que la ciudadanía entienda que se está gobernando. Diera la impresión de que estamos tratando de pasar el bache desapercibidos. No sé si tú crees que es una buena estrategia del gobierno lo que está pasando hasta el momento.
No, pésima estrategia porque es solo promesas y lo que nos delata es que no tenían proyecto. Nos dijeron que tenían un proyecto. ¿Dónde está? ¿En qué consiste? No sabemos y aparentemente no había ese proyecto que se nos ofrecía. Bueno, en el caso de Topic, que parece ser alguien que conoce de los temas de seguridad, que estaba dispuesto a ayudar, que públicamente comprometió su ayuda al gobierno y no se le toma en cuenta y no tenemos nada a cambio, ¿cómo puede ser eso posible? Entonces, gobernar es resolver problemas. Incluso la educación, hoy en día en las universidades europeas, la educación consiste en aprender a resolver problemas y nosotros estamos especializándonos en aplazar los problemas. Así es. Don Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo, por favor. Muchísimas gracias, don Julio Osvaldo Ayala Serra, en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya, que cumplimos 79 años este martes 19 del mes de diciembre, y con invitados de la calidad y del nivel del licenciado Lolo Echeverría. Lolo, pero una cosa, venimos de 2 años de un gobierno que terminó hace poco, como el de Guillermo Lazo, que se pasó diciendo que tenían un plan durante 2 años y que ya el plan, una vez hasta en una cadena de televisión, recuerdo con Rafael Cuesta, sacó un libro, el expresidente Lazo, o un folleto, yo no sé qué, de hoja, y dijo, aquí está todo lo que hay que hacer. Y le dijo, eso fue hace más de un año, y el periodista Cuesta le dijo, a ver, enséñame, le dijo, no, eso no se lo puedo enseñar. Y nunca el plan para el tema de las cárceles, para el tema de la delincuencia, para el tema de muchas cosas, se pusieron en práctica. Ahora, en efecto, como usted dice, nos damos cuenta de que el actual gobierno o no tiene plan o sencillamente está esperando a que termine el año para no quemar sus naves en materia de popularidad, hasta iniciar este interinazgo afecta, porque claro, una cosa es un gobierno para 4 años y otra cosa es un gobierno para 18 meses, ¿no? Sí, pero no se puede gobernar pensando en el tiempo, ni pensando en el futuro, ni pensando en intereses electorales, porque en esas cosas eso paraliza. Si el interés es electoral y los expertos dicen que no se puede ofrecer penurias, que no se puede ofrecer ajustes, entonces, ¿qué gobierno se va a hacer? El proyecto tenía que ser para resolver los problemas que, como dije, son el de la violencia, la política, la economía, ahora la justicia con el reparto de jueces, que va a ser un problema gravísimo. Y más adelante la protesta social. Si no se resuelve nada, si no hay soluciones para ninguno de los problemas, entonces quiere decir que no hay gobierno. Lo que hemos hecho es elegir personas que se pongan a preparar un gobierno. No hemos elegido un gobierno. Esto no es aceptable y creo yo que si es que no quieren perder el apoyo popular, si no quieren perder capital político, tienen que plantearse de inmediato el plantear un proyecto, las soluciones para los distintos problemas y persuadir a los ciudadanos de que apoyen ese proyecto. Pero por mucha buena voluntad que tengamos, Andrés, que querramos apoyar, ¿qué apoyamos si no sabemos cuál es el objetivo? Eso es muy cierto. Es decir, que el pueblo diga, ¿sabe qué? Vamos a apoyar, pero este es el objetivo. Por ejemplo, vamos a apoyar la dolarización, como fue en el año 2000. Vamos a apoyar el tema de la guerra del CENEPA, como fue en el año 95. Vamos a apoyar pues el tema del terremoto del 2016 de Manabí. Luego se robaron la plata de la reconstrucción, pero todos queríamos, ese era el norte, ¿no? Aquí la cuestión es decir, ¿cuáles son los objetivos
Y en eso me parece clarísima tu posición. Vamos con las preguntas del licenciado Alcides Montilla cuando son las 9:51. 9:51. Lolo, hablemos de la Asamblea y de la tarea de fiscalización en la que se encuentra. Por un lado, llamando a juicio político a la fiscal sin fecha, y por otro también llamando a juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura, mientras se sigue en este empeño de nombrar a 7 jueces que vayan a componer la Corte Nacional de Justicia para el mes de febrero, totalmente cuestionado. O sea, en otras palabras, el cuestionamiento ciudadano, sobre todo en el trabajo del Consejo de Participación, de nada vale porque el presidente de ese organismo, Wilman Terán, sigue en su empeño de nombrar a estos 7 jueces. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los ciudadanos en el momento en que reclama que haya una imparcialidad en la elección de estos jueces, tomando en cuenta que en un país cuando no hay justicia no hay absolutamente ninguna garantía? Sí, es exasperante esto de la justicia, Alcides, porque este personaje del Consejo de la Judicatura se ha burlado del país, se ha reído en la cara de todos, de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene un apoyo que no está absolutamente claro, que no se manifiesta, pero que se hace evidente. Tiene el apoyo de algunos partidos políticos. Uno, como no tiene información, tiene derecho a, a asumir cosas, aunque no tenga constancia de que sean verdad. Es decir, uno tiene derecho a elucubrar por falta de información. Y una de las elucubraciones que podemos hacer es de que el acuerdo político que existe en la Asamblea incluye la permanencia del presidente del Consejo de la Judicatura y la reintegración de la Corte Nacional de Justicia. Por eso hay tanta ambigüedad sobre este problema. Por eso hay ambigüedad en la Asamblea respecto de si hay o no hay interpelación o juicio político a la fiscal, si hay o no hay juicio político a Wilman Terán. Todo esto es ambiguo. Entonces nos dicen, sí, dan paso al juicio, pero no van a votar en contra. ¿Cómo pueden anticipar el voto si es que todavía no tienen ni las pruebas? Y si no hay pruebas, no se debía dar paso al juicio político. Esta ambigüedad es la crisis política en la que estamos y esto es producto de esos acuerdos oscuros que hacen los políticos. Les alerto, amigos, que me puedo quedar cualquier momento sin energía y sin internet, así que les anticipo. Sí, porque aquí en Guayaquil también se corta la energía eléctrica por sectores 2 horas, ¿verdad? Y Ahora, sí, sí, y desde mañana 3 horas. 3 horas, 3 horas, oiga. Entonces, muy brevemente, ¿no? Esto del acuerdo o pacto de correístas socialcristianos y el gobierno, muchos dicen que va a terminar más temprano que tarde, cuando empiece la campaña electoral y el gobierno se va a quedar con muchísimos proyectos que no se sabe si se los vayan a aprobar o no, o vamos a reeditar lo que pasó en el gobierno anterior, que el presidente Lazo, como no tenía mayores cantidades de diputados, tenía entonces que estar al vaivén de las mayorías móviles. Así vamos a pasar en los próximos meses en la legislatura, Lolo. Mire, se nos vendió un proyecto, un acuerdo de gobernabilidad. No vemos por ningún lado la gobernabilidad. Puede ser que ese acuerdo termine simplemente con el reparto de las autoridades de la Asamblea. Y esto como un mecanismo político de defensa por parte del gobierno para no tener el acoso que tuvo el gobierno y el presidente Lazo. Muy bien, ha resuelto su problema, pero lo que tiene que resolver es el problema de los ecuatorianos. Y en ese sentido, no hay claridad política, no hay objetivos políticos. ¿Cómo puede ser posible
que haya un acuerdo tripartito de los tres partidos más numerosos, más fuertes, más organizados del país, y que no hay algo por escrito que se comunique a los ciudadanos en qué consiste ese acuerdo. 9 de la mañana, 56 minutos. Continuamos esta entrevista con nuestro compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Julio, adelante. Sí, gracias, Lolo, pero tú has dicho una gran verdad y era la impresión de que el acuerdo es simple y llanamente para el reparto en la asamblea de las dignidades y de las comisiones, porque estoy viendo, por ejemplo, en el análisis que se hace del proyecto de ley económico urgente que envió el Ejecutivo, los legisladores están cada uno poniendo sus criterios y diera la impresión de que eso va a salir es una verdadera colcha de breguet. No es que están de acuerdo todos en que ese proyecto de ley, tal como lo envió el Ejecutivo, tiene que salir gracias al acuerdo legislativo. Diera la impresión de que es un acuerdo simple y llanamente para repartirse la función legislativa. Pero, Lolo, dime una cosa. Si se aprobase, porque seguramente ya lo has leído, el proyecto de ley económico urgente que ha enviado el Ejecutivo, ¿eso es suficiente para salir de la situación en la que estamos? De ninguna manera, Julio, tú has dado en el clavo al decir que aunque se apruebe no se resuelve absolutamente nada. Y ni siquiera eso se va a aprobar, sino que se van a hacer cambios. Pero solo es un proyecto parche para recuperar recursos a favor del gobierno, recursos que debía recibir en el futuro, va a anticipar esos recursos para resolver problemas emergentes, pero desperdiciar un acuerdo de gobernabilidad con los partidos tan cuestionados por el electorado ecuatoriano, hacer un acuerdo con esos partidos para no más de ese proyecto parche, parece que no se justifica. No hay correspondencia entre la pequeñez de ese proyecto y el tamaño de los grandes problemas que tiene el país. Ni la Asamblea ni el Ejecutivo están respondiendo a los problemas ciudadanos, Julio. Lolo, una de las situaciones que uno ve cuando hay una crisis como la que está viviendo el presupuesto del Estado es que la única forma de salir de esto es o metiéndole mano a la reserva monetaria o metiéndole mano a los recursos del Seguro Social, cosas que deben estar vedadas porque ya eso no aguanta más, o con créditos internacionales. ¿Hasta qué punto el Ecuador puede aspirar a que con estos caminos podamos salir por lo menos de este bache? Porque se dice que si ahora pagamos el 13º y el sueldo de diciembre, la cajita del presupuesto del Estado para enero y febrero y marzo prácticamente quedan en cero. ¿Cómo resolvemos eso, Lolo? ¿Cómo han resuelto los gobiernos anteriores? Simplemente echan mano de los dineros de la seguridad social, de créditos externos y de la reserva monetaria ahora y resuelven su problema. Por eso decía que están ellos tratando de resolver el problema del gobierno, no el problema del país. Pero el problema es que el gasto público es excesivo y nada hay, ni siquiera planes, ni siquiera proyectos para reducir el gasto público. Si no se reduce el gasto público, si no hay ajustes, no hay posibilidades de desarrollar el país, de producir crecimiento económico, de generar inversión nacional y extranjera, y todas las... Ahí creo que se le fue la energía. Se le fue la luz a Lolo. Bueno, Se ya le fue la energía. Se vino el apagón en Quito.